Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ray Flores, soy profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y delegado de Nuevo León para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Este es su podcast Modelos y en esta ocasión voy a comentar sobre un tema que ya tengo varias semanas pensando y planeando, y es el tema de la procrastinación. Ahora, estaba tentado a hacer el chiste de que tenía el tema de la procrastinación para este podcast y lo estuve procrastinando. Sin embargo, no es exactamente cierto, como van a ver ahorita. Si se esperan un ratito a que les explique lo que realmente es la procrastinación, se van a dar cuenta que realmente no cumplía estas condiciones. Y bueno, antes de continuar, porque es probable que algunos de ustedes estén procrastinando a lo mejor alguna otra cosa que deberías estar haciendo en lugar de estar viendo este video, quisiera dejar algunos mensajes, o si nada más vas a ver este video 2 minutos y le vas a cambiar a otro, quisiera dar unos mensajes los más importantes ahorita al principio y luego ya más adelante entro directamente al tema. El primer mensaje importante que quiero decirte es que sí se puede cambiar, sí puedes cambiar. Muchas personas han cambiado, hay mucha evidencia científica de que este problema se puede arreglar. Yo mismo he cambiado eso en mi vida, aunque es un proceso, no es algo que se arregla como un switch, que ese de hecho ya es otro mensaje, no es algo automático, es algo que tiene que ir cambiando poco a poco, como todo en la vida. Cualquier cosa que quieras mejorar de ti mismo, cualquier cosa que quieras aprender, pues lo tienes que ir haciendo poco a poco. Entonces, el arreglar estos problemas de la procrastinación o de la postergación negativa, digamos, pues es algo que sí se puede hacer, ¿no? No es, una tercera cosa que tengo que comentar es que no es nada más un problema de administración de tiempo, no es todo, también hay un problema por ahí de administración de emociones o del dominio de emociones. De hecho, son más importantes a lo mejor las emociones que la propia administración del tiempo, aunque obviamente todo tiene que ver si lo que quieres es como que ser un poquito más eficiente en tu forma de trabajar o de estudiar o de cualquier cosa. Entonces, bueno, vamos, hay muchas vertientes que si no te has puesto a investigar con detenimiento, a lo mejor se te pueden ir por ahí del radar. Y voy a tratar, de hecho, de consolidar todos los mensajes que yo conozco y sobre todo los que a mí me han servido en una historia, una secuenciación lógica, es decir, en este podcast. Voy a tratar de darle esta estructura. Y eso quiero comentarlo también. Aquí voy a comentar cosas que a mí me han funcionado. O sea, cosas que yo personalmente sé que han funcionado, me han funcionado a mí. Probablemente no voy a tocar todos los temas que están relacionados con el tema de la procrastinación, porque hay muchísimos temas. A lo mejor hay algunas cosas que para otras personas son más importantes. Entonces yo voy a tocar al menos lo que a mí me hace sentido en un orden y en una estructura que a mí también, vamos, yo la he construido a lo largo de muchísimos años. Créanme, tengo fácil unos 15 años al menos, un poco, o tal vez 20, pensando en estos problemas. Desde que era estudiante estaba reflexionando sobre esto. Entonces, bueno, aquí voy a condensar todo eso y espero que les sirva. Tengo en mente, obviamente, a estudiantes, porque sé que la mayoría de los que me están, pues de la gente que ve este canal, pues son jóvenes, probablemente algunos estudiantes, pero también a lo mejor algunos ya están trabajando. O sea, sé que hay diferentes perfiles por ahí. Entonces espero que les sirva. Pero bueno, para no postergar más esto, nada más quisiera dar un solo anuncio, y es que ya vamos a iniciar los talleres de razonamiento matemático. Voy a poner la información por ahí en la descripción, por si quieren. Entonces, si les interesa, el objetivo de esta iniciativa es, pues como su nombre lo indica, desarrollar el pensamiento matemático. Aquí en la comunidad del canal de YouTube puse por ahí un poquito de descripción sobre los talleres. Si te interesa, fíjate por ahí en la sección de comunidad del canal de YouTube Matemáticas de Nuevo León, y ahí vas a encontrar un poquito de información sobre esta cuestión de los talleres. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor empezamos con el podcast? Y bueno, lo primero que tenemos que poner claro, lo primero que tenemos que definir es qué es la procrastinación y qué no es la procrastinación. Ya nada más la palabra decirlo es difícil. Procrastinación, procrastinar. Tiene una CRA por ahí. Está por eso difícil de decir. Si le preguntas en la Real Academia Española, o sea, si buscas por ahí, pues te va a decir que es algo así como diferir o aplazar algo, postergar. Sin embargo, bueno, no voy a basarme aquí nomás directamente en la definición de la Real Academia Española, porque de hecho es un problema psicológico. La gente en psicología lo estudia con toda seriedad. Entonces no es nada más la cuestión esta de que soy flojo o que aplazo las cosas. Hay un poquito más
involucrado en esto. Entonces para hablar de la definición o de lo que es, pues voy a dar una definición, digamos, más bien psicológica, ¿no? Que me robé por ahí de varias fuentes y que a mí me hace sentido además. Y bueno, la procrastinación es el retraso voluntario de una acción intencionada a pesar de esperar consecuencias peores. Esa es la idea de la procrastinación, se la robé por ahí a alguno de los psicólogos, voy a dejar algunas referencias, pero me hizo sentido, me hace bastante sentido y vamos a analizar un poquito la definición porque así nada más rápidamente pues puede pasar de largo. De hecho, hay mucho en el análisis de la definición que ya te va a decir en la dirección de cómo se arreglan estas cosas o qué es lo que hay que hacer. Porque fíjate, dice, retraso voluntario de una acción intencionada a pesar de esperar consecuencias peores. Entonces, para que sea procrastinación tiene que cumplir como que varios requisitos. Número uno, tú tienes la intención de hacerlo o tenías la intención de hacer esa cosa que postergaste. Era tu intención hacerlo. Dos, tú decides retrasarlo. El retraso es tu decisión, es un retraso voluntario. Tú lo retrasas por tu voluntad. Y tres, sabes que las consecuencias van a ser malas. Sabes que vas a esperar cosas peores por ese retraso que hiciste. Entonces hay tres factores que se tienen que cumplir para que algo sea procrastinación. Por ejemplo, si el retraso no es voluntario, si es involuntario, pues no es procrastinación. Si no tenías la intención de hacer esa tarea, no la procrastinaste, ¿sí? Entonces vamos a fíjense cómo analizando la definición nada más vamos a poder detectar algunas cosas. Les decía ahorita, si tú no tienes la intención de hacer esa cosa que estás postergando, entonces no es procrastinación. A lo mejor lo que tienes es un problema de falta de motivación o a lo mejor una falta de conciencia, una falta de responsabilidad. O sea, tienes probablemente que replantear tus propósitos o tus objetivos, porque si por ejemplo te dejan una actividad, una responsabilidad, ya sea de la escuela o del trabajo, y tú no tienes la intención de hacerla, pues significa que no sientes que eso está alineado con tus objetivos. Entonces probablemente tengas que replantear cuáles son tus objetivos personales, para ver si estás a lo mejor en la carrera correcta o no, en el trabajo correcto, ¿no? Entonces, bueno, por experiencia personal, eso me ha pasado a mí mucho, y también cosas que me han comentado y cosas que he leído. Muchas veces esto es por no tener claros los objetivos, porque a lo mejor sí es algo, no lo quieres hacer, pero no tienes la motivación para hacerlo, pero es porque no has reflexionado bien cuáles objetivos tienes, ¿sí? Y si tus objetivos no están claros, pues no vas a estar motivado para hacer las cosas. Vamos a poner un ejemplo práctico. Digamos que te dejan hacer un ensayo, un documento, tienes que escribir algo, ¿sí? Un bloque de texto de cualquier tipo, una tarea, un ensayo, un reporte, alguna cosa así. Y tú piensas, ching, esto es una pérdida de tiempo. O sea, si tú piensas, yo no tengo la intención de hacer esto porque es una pérdida de tiempo, mejor le pongo a ChatGPT, ¿no? Que lo haga. Es una broma, no lo hagan porque los hace muy mal. Pero bueno, quiere decir que probablemente no entiendes cuál es el objetivo pensando que fuera un ensayo o algo que te dejaron de tarea en la escuela. Probablemente nadie te ha explicado qué importancia tiene que tú escribas un ensayo. O sea, la importancia de escribir, la importancia de plasmar en palabras los pensamientos que tú tienes. O sea, esa idea a lo mejor no te lo han dicho y no te han dicho que es uno de los ejercicios que más desarrollan tu pensamiento y tu mente, el escribir, ¿sí? Tu capacidad de conectar ideas de una forma lógica y armónica para crear algo elocuente, para crear un discurso elocuente. Esa capacidad, la capacidad de conectar ideas de manera lógica, armónica y que quede algo que sea elocuente, quien logre tener esa capacidad tiene un poder y una ventaja muy superior sobre los que no tienen esa capacidad. Hay muchas personas que dicen, sí se me había ocurrido, pero no sabía cómo ponerlo en palabras. Bueno, si tú eres de esas personas que se les ocurrió una idea, pero no saben cómo plasmarla en palabras, estás en desventaja contra los demás, porque la otra persona sí se va a vender, sí le van a pagar, sí va a conseguir el aumento, sí va a conseguir el negocio, sí va a saber moverse para hacer las cosas, y tú te vas a quedar, no, es que no supe cómo expresarlo. Pues no puedes ser de los que se quedan nada más tartamudeando sin saber cómo expresar las cosas. Es sumamente importante que aprendas a escribir. O sea, si tú estás postergando el escribir algo es porque no
te han explicado lo importante que es que ejercites la habilidad de escribir, ¿va? Digo, me salí un poquito de tema, pero de hecho, como van a ver, me voy a salir muchas veces del tema, porque eso era nada más un ejemplo. Okay, el tema es otro. O sea, el punto aquí es que tener claros cuáles son los objetivos o cuáles son los propósitos que tú tienes de la tarea o de la cosa que tienes que hacer, sí es muy importante. Si no la tienes claro, es más fácil que lo postergues. Es uno de los factores, obviamente no es lo único. ¿Okay? Ahora, pasemos al retraso. Decíamos, el retraso es voluntario. Debe ser un retraso voluntario. O sea, tú decides retrasarlo para que sea procrastinación. Si el retraso no es voluntario, o sea, no es que tú lo retrasaste voluntariamente, sino que pasaron otras cosas, entonces el problema ahí sí podría ser una falta de organización. Te faltó tiempo o no administraste bien tus recursos. De hecho, hablando en un lenguaje a lo mejor más empresarial, sería por falta de recursos, donde recursos puede ser físicos o recursos abstractos. El tiempo es un recurso también. A lo mejor no tienes el material, no tienes el libro, no tienes el lugar, qué sé yo, pero eso es porque no te organizaste bien antes, ¿sí? Porque si te hubieras organizado, tendrías todo en su lugar para hacer las cosas. Entonces ahí sí, si lo que sucede es que estás retrasando algo, pero no es por tu voluntad, sino porque te faltó algún tipo de recurso, entonces probablemente más que procrastinación es una cuestión de administración de recursos o de tiempo y bueno, de que las cosas estén en su lugar también, ¿no? Y bueno, claro, entre más se complica tu vida, pues más importante va a ser que tengas algún sistema para organizarte. Si tú nada más haces una cosa o eres responsable de una sola, solamente tienes un trabajo o solamente tienes tu carrera, pues es un poquito más fácil porque como que nada más ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Cuando empiezas a tener muchos proyectos, y aquí es donde yo me identifico mucho, que tengo un montón de cosas, se vuelve muy complicado tratar de organizar todo lo que traes, ¿no? Entonces, tienes que usar algún tipo de sistema de organización y voy a hablar al final, de hecho, sobre esta cuestión de sistemas de organización. O sea, mínimo, por ejemplo, tienes que tener un calendario, tienes que tener una lista de tus pendientes para que no se te olviden las cosas. Por ejemplo, un blog de notas, un calendario, una agenda, algo así, ¿no? Y hay que aprender a usarlo, ¿sí? Porque no es automático usar estas cosas. La gente cree que, por ejemplo, el calendario, Google es una herramienta fabulosa. Yo uso el Google Calendar, el calendario de Google, y tuve que aprender a usarlo, aprenderlo en un sentido totalmente, o sea, no es de que dónde le des clic, no, me refiero a cómo usar un calendario, a cómo aprovecharlo. Ahorita voy a comentar algunas cosas más adelante sobre el aprovechamiento de estas herramientas, particularmente del calendario, ¿no? Pero bueno, falta un aspecto todavía de la definición que quiero comentar, la definición que les acabo de dar ahorita, pero antes de darla, fíjense cómo ya nada más por el análisis que hice de estas dos partes, de que sea algo que no te motiva o que sea algo para lo que no tuviste tiempo, que el retraso no fue voluntario, ya me va dando un poquito de estrategias. Por ejemplo, la estrategia de tener claro tu propósito y objetivos, que es una de las formas de abordar este problema de la procrastinación, de asegurarte que tienes claro tu propósito y objetivos, por qué estás haciendo las cosas. Y la otra es, pues, tener organización de tu tiempo y de las tareas que tienes, ¿no? Ahorita, de hecho, voy a comentar más sobre eso. Y todavía no termino de hablar como les dije, de la definición, porque falta algo bien importante. Recuerda, procrastinación es el retraso voluntario de una acción intencionada a pesar de esperar peores consecuencias. La parte que me falta es el análisis de peores consecuencias. Porque si tú no esperas peores consecuencias, entonces no es procrastinación tampoco, si no estás esperando que haya unas consecuencias negativas. Y aquí puede haber dos casos, ¿sí? En el primer caso es que sí vienen consecuencias peores, o sea, sí va a pasar algo malo, pero tú no te das cuenta o no eres consciente. Entonces ahí a lo mejor lo que te falta es sensibilidad o conciencia, te falta entenderte mejor, porque puede ser que eso que estás postergando sí tiene consecuencias negativas. O podría ser que realmente no tienes consecuencias negativas, o sea, no van a venir peores consecuencias. En ese caso, a lo mejor es cuando tienes una tarea y que en realidad no es tan importante y dejarla pues no va a traer ninguna consecuencia negativa, que también pasa a veces esas cosas, ¿no? Que uno se estresa porque no hizo algo y luego ese algo resulta que realmente no es tan importante, realmente. Entonces, como que tienes que saber diferenciar estas cosas, y aquí va a ser, por ejemplo, importante también, porque uno de los hábitos importantes que tienes que adquirir es, sobre todo cuando tienes mucho trabajo, mucha tarea, muchas cosas, es saber a qué le vas a decir que no, ¿sí?
¿A qué le vas a decir que no? ¿Qué cosas sí van a ser importantes y qué cosas no van a ser importantes? Eso va a ser bastante relevante también. Y bueno, aquí va a entrar un tema del que voy a hablar más adelante, ¿sí? Que es que realmente somos bastante malos para predecir las consecuencias que van a pasar de las cosas o cómo nos va a hacer sentir algo. Es todo un tema. Es todo un tema. Creo que se llama predicción afectiva, me parece que es el nombre que tengo por aquí, predicción afectiva o affective forecasting. O sea, es como predicción en el sentido de modelos predictivos, de predecir cómo te vas a sentir, pues. Creo que es un concepto que desarrolló por ahí Daniel Kahneman, según estuve viendo, que originalmente era como predicción hedónica, de cómo, pues también un poquito del hedonismo. O sea, y la idea aquí es que uno cree que se va a sentir de una manera. Tú piensas que mañana te vas a sentir de cierta forma y resulta que no te vas a sentir así. O sea, somos malos para predecir cómo nos vamos a sentir, tanto lo bueno como lo malo. O sea, si tú te vas de vacaciones a Cancún, tú predices que te vas a sentir de maravilla, pero estando allá no va a ser tanto como tú esperabas, ¿no? O a lo mejor tienes algo que tú crees que va a ser muy negativo y luego pasa y no es tan negativo como tú crees. O sea, no somos muy buenos para predecir con mucha precisión, digamos, nuestros propios estados futuros, nuestras afecciones o nuestras emociones. Y eso es importante, ¿no? Porque la predicción del estado emocional futuro, de cómo me voy a sentir en el futuro, pues influye en las decisiones que yo tomo ahorita, en el comportamiento que yo voy a tomar ahorita, ¿sí? Obviamente por eso es importante. Es importante para los psicólogos y de hecho también para los economistas, ¿no? Porque es una de esas decisiones. Pero bueno, antes de profundizar más en el tema propiamente, quiero comentar un poquito, digamos, ahora sí que es un poquito motivación, porque voy a comentarles qué tiene de malo procrastinar. Porque hay a lo mejor alguien que piensa, pues no tiene nada de malo procrastinar un poco. ¿Qué tiene de malo procrastinar? Algunos se van a defender diciendo que no es tan malo. Entonces déjenme platicarles por qué es malo, cuáles son las consecuencias negativas de procrastinar. Digo, obviamente, la idea esta de que las cosas, de que no hacer algo va a traer peores consecuencias, pues implica que vas a tener unas ciertas consecuencias negativas. O sea, ya nada más en el hecho de no hacer las cosas hay peores consecuencias. Vas a tener un impacto académico si procrastinas o si no cumples con tus tareas o no estudias o no te preparas, pues vas a tener un impacto en tu cuestión académica, en tus calificaciones, etcétera, en tu relación con tus maestros. Si estás trabajando, pues vas a tener un impacto laboral y por lo tanto va a tener un impacto económico negativo. O sea, sobra decir eso. Puede ser un impacto social. Si tú no atiendes bien tus relaciones con otras personas, con tu grupo social, pues puedes tener un impacto social o un impacto en tus relaciones, ya sean relaciones familiares, amistades, románticas, etcétera, pues van a empeorar esas cosas, va a haber impacto ahí. En general, pues tu vida empeora, ¿no? En muchos de estos aspectos, ¿no? Otro tema importante que también es como que consecuencia de esta procrastinación, pues es el tema de la salud, ¿no? Puede empeorar tu salud porque puedes a veces retrasar una revisión médica o algo así, o tomarte un medicamento, y pues eso te puede traer también ser perjudicial para la salud, o por ejemplo el tener una mala dieta o el no hacer ejercicio, pues también obviamente tiene un impacto en la salud, ¿no? Esas cosas como que son más o menos obvias. Sin embargo, hay unas que no son tan obvias, por ejemplo las consecuencias psicológicas, porque la persona que posterga mucho, que siente que está procrastinando, va a tender a tener ansiedad, a tener depresión, a tener baja autoestima. Y aquí lo que pasa es que todo esto es como una, o yo lo veo así, ¿no? Es como una lucha entre dos sistemas de tu cerebro, el sistema límbico y la corteza prefrontal, ¿sí? Que no sé si han escuchado sobre eso, pero esencialmente la corteza prefrontal pues es nuestra parte racional, es la última parte de la evolución de nuestro cerebro y es la parte de nuestro cerebro que hace planes, que se pone objetivos, que es racional, que es lógica, que planea las cosas, ¿sí? Y el sistema límbico, que está compuesto por muchas partes, la amígdala, el hipotálamo, etcétera, está más asociado a la regulación emocional y a los impulsos, ¿no? Al quiero comer, quiero placer, a la agresividad, a las emociones, como lo dije ahorita. O sea, es algo no es nuestro sistema racional, es de hecho más emocional y tiende de hecho a dominar en muchas ocasiones todo nuestro comportamiento. Algunos incluyen por aquí la idea del cerebro reptiliano o el que se llama complejo reptiliano, en el modelo del cerebro triúnico, de los tres complejos, el complejo reptiliano, el sistema límbico y la corteza prefrontal.
digamos que desde el punto de vista psicológico, ok, sí, el cerebro reptiliano es más bien como los impulsos, así como que más instintivos, como los de sobrevivencia, ¿no? Si hay fuego, si te quemas, pues te quitas, ¿no? O cosas, o huyes de un depredador o algo así. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Quieres escribir, vamos a suponer que quieres tú tienes tu reporte o tu ensayo que tienes que escribir, algo que tienes que escribir, una tarea, y estás indeciso entre hacer eso y ver Netflix, ¿no? Porque estás en tu casa, llegaste en la noche y tienes esa tarea. Y tienes esta lucha que es entre hago mi responsabilidad, que es escribir este reporte, o esta tarea, o ver Netflix, ¿sí? Y esta lucha entre esas dos cosas, porque tu cerebro racional dice, tu corteza prefrontal te dice, es que tienes que hacer esta tarea, este reporte, pero tu sistema límbico dice, no, yo tengo como que ganas de ver Netflix, ¿sí? No se me antoja. Esa lucha es desgastante para tu mente, ¿sí? No estás en armonía entre tus dos sistemas y el reto justamente pues va a ser que logres armonizar esas dos cosas, tu sistema límbico, tus emociones, con tu corteza prefrontal, que son tu sistema de planeación y de ponerte objetivos. Pero bueno, finalmente no es el único. Vamos, lo que quiero decir aquí es que estos problemas psicológicos o esta carga psicológica que adquieres es por este choque entre estos dos sistemas que ahorita de hecho los voy a tratar más adelante. Pero bueno, en tercer lugar, pues no solamente los problemas emocionales son en sí mismos problemas, sino que esos también atraen consecuencias negativas en la salud física. Sí, por ejemplo, falta de sueño, si tienes problemas de ansiedad y la falta de sueño te va a traer más problemas todavía, va a ser como un círculo vicioso. El estrés, por ejemplo, te puede generar tensión muscular, dolores, riesgos de lesiones, puedes traerte problemas digestivos, puedes tener alta presión también, un poquito a largo plazo. La alta presión te puede traer riesgos después de enfermedades cardíacas, migrañas, dolores de cabeza, etc. Bueno, en resumen, vamos, no quiero ahorita tampoco alargar mucho esto. En resumen, procrastinar de ninguna manera te hace bien, te hace daño, ¿sí? Y es algo que si te hace daño y sí se puede arreglar este problema, porque es un problema, como les dije, que sí tiene arreglo, pues deberíamos de tratar de arreglarlo, no nada más deberíamos aceptarlo, ¿sí? Porque veo mucha gente por ahí como que se resigna. No, pues yo soy así, ya ni modo, yo procrastino, es mi deporte favorito. No lo tomes así, no debe ser, porque te hace daño, ¿sí? Y lo puedes cambiar. Ok, ahora sí, vamos a empezar a agarrar algunos de los elementos importantes, vamos a empezar a tratar de dar sugerencias para atender el tema de la procrastinación. Yo les decía, lo dije desde hace un momento, una de las cosas importantes es tener como que claros tus propósitos o tus objetivos, ¿no? Es decir, saber hacia dónde vas. Ahora, sí es cierto, cada vida es diferente, no es lo mismo si eres un estudiante o si trabajas en una empresa o si eres un consultor independiente, si eres freelancer o si eres artista o deportista o científico. Obviamente cada vida es distinta, evidentemente. Pero bueno, todos de una u otra forma pues tenemos cosas que hacer, ¿sí? Tenemos cosas que trabajo o responsabilidades que tenemos que hacer. Y bueno, algo que quiero comentar aquí, voy a aprovechar este momento que voy a hablar de objetivos y propósitos para comentar lo siguiente, porque hay dos tipos de personas, ¿sí? Dos tipos de personas, que son las personas que se ponen sus propios objetivos o definen su propio propósito, y las que siguen los objetivos de alguien más. Y quiero dejar bien claro esto, porque si tú no te pones objetivos, entonces estás cumpliendo los objetivos de alguien más, aunque no te des cuenta, ¿sí? A lo mejor no te das cuenta, pero si tú no te pones objetivos, alguien te está poniendo objetivos y los estás haciendo, estás cumpliendo los objetivos de alguien más. Ojo, no es posible que no tengas. O no es posible que lo que estés haciendo no esté cumpliendo ningún objetivo. Sí lo está cumpliendo, el problema es que puede ser el de alguien más. Ahora, a veces está bien. O sea, no quiere decir que esté mal estar cumpliendo los objetivos de alguien más. Por ejemplo, si eres estudiante y tomas una clase y el maestro te está dejando ciertas tareas y actividades, que leas este libro, que hagas aquello, pues ellos te están poniendo el objetivo y tú de cierta manera confías en que esos objetivos que te están poniendo pues son valiosos y te van a servir. Entonces no es necesariamente malo el seguir el objetivo de alguien más, sobre todo cuando estás empezando, cuando todavía estás en la fase de aprendiz, está bien. Igual si estás en un trabajo, en una empresa y te dejan una responsabilidad, esa responsabilidad no la decidiste tú, alguien te la impuso. Y si tú estás alineado con la empresa y te hace sentido ese lugar en el que estás trabajando, pues
uno simplemente acepta esos objetivos y aunque no los haya impuesto alguien más. Ahora, lo ideal, si estás en estas situaciones que alguien te está poniendo los objetivos, pues es que al menos tengas la noción de que están alineados a tus propósitos más generales, ¿no? De alguna u otra manera, lo que estás haciendo está alineado a lo que tú quieres lograr a más largo plazo, ¿no? De alguna forma u otra, ¿no? Y aquí voy a hacer una pausa porque si sientes que lo que estás haciendo está demasiado lejos de tus propósitos, o sea, demasiado lejos, pudiera ser momento de que empieces a cuestionarte si lo que estás haciendo realmente deberías de seguirlo haciendo o deberías empezar a buscar la forma de cambiar el rumbo, ya sea de buscar cambiar de trabajo, empezar a cambiar de carrera, si es que lo que estás haciendo de plano no te trae o sientes que está totalmente desalineado, digamos, con lo que tú quieres, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, muchas veces seguimos objetivos de otras personas sin darnos cuenta. O sea, a pesar de todo esto, ¿no? En otras ocasiones, sí estamos haciendo cosas con el objetivo de otra persona y no nos damos cuenta. Porque de hecho, aunque no sea en el trabajo y en el estudio, quiero decir, porque de hecho, cada cosa que tú haces trae consecuencias. Todo lo que tú hagas, cada segundo, cada minuto que tú actúes de una manera, trae consecuencias, ¿sí? Para alguien, ¿sí? Y esas consecuencias puede ser que en algunos casos beneficien a otras personas y entonces de cierta manera estás cumpliendo los objetivos de otro. Y les voy a poner el ejemplo típico, otra vez me voy a salir un poquito del tema de la procrastinación, pero sí está relacionado. El caso típico moderno es la adicción a las redes sociales, ¿sí? Todos sabemos que las redes sociales están diseñadas con el objetivo específico de robar tu atención, de robarte el tiempo. Todo el tiempo que puedan y toda la atención que puedan te van a querer robar. Están diseñadas con el objetivo de que estés como idiota ahí todo el tiempo viendo los reels, viendo los TikToks o viendo las publicaciones o lo que sea. Lo sabemos, ya no es que yo les vengo a explicar eso, ¿verdad? Eso ya todo mundo lo sabe. Entonces, si tú estás dedicando tiempo, por ejemplo, a las redes sociales, tú estás haciendo cosas, pero estás cumpliendo con los objetivos de otra persona. Ellos están vendiendo tu tiempo y tu atención. Tú eres el producto, como dicen por ahí. Ahora, lo mismo es con los videojuegos, por ejemplo, o con Netflix, con los sitios de series y de películas o cualquiera de esas cosas. Tú no estás decidiendo conscientemente y racionalmente pasar el tiempo ahí. Ellos lo decidieron por ti. Ellos hicieron el plan para que tú estuvieras ahí. Y tú eres entonces el que está cumpliendo simplemente de manera automática las cosas. A menos, porque él me dice, no es cierto, yo sí decidí ver Netflix. A menos que tú explícitamente hayas puesto en tu lista de pendientes y en tu calendario, de las 9 de la noche a las 12 de la medianoche me voy a dedicar a scrollear TikToks, a ver TikToks. Y ahí está en tu calendario, ver TikToks de 9 a 12 de la noche. Si es así, ok, entonces está bien, te creo que es tu decisión. Por alguna razón tú programaste racionalmente que querías estar viendo TikToks desde las 9 de la noche hasta las 12 de la madrugada, de la medianoche. Ok, pero probablemente no es así, ¿no? Entonces, la pregunta que te tienes que hacer es, cuando haces una cosa, ¿por qué las haces? O sea, ¿por qué haces lo que haces? ¿Lo haces porque te dan ganas de hacerlo? ¿O lo haces porque planeaste hacerlas? ¿Sí? Porque si las haces porque te dan ganas de hacerlo, entonces vives controlado por el sistema límbico, por las emociones, no por ti mismo, ¿sí? Si las haces porque tienes la intención, el plan, tomaste la decisión de hacerlas, entonces estás usando la corteza prefrontal y la racionalidad para tomar tus decisiones. Ahora, ¿está bien o está mal que hagas las cosas por cuestiones emocionales? No sé, dime tú. ¿Cómo te sientes al final del día? ¿Cómo te sientes después de scrollear 2 horas en redes sociales? ¿Cómo te sientes al final de la semana? ¿Te sientes en control de tu vida? ¿Te sientes muy bien después? No lo sé. Si te sientes muy feliz por toda esta manera de hacer, entonces, pues probablemente lo estás haciendo bien. Pero, evidentemente, en muchos casos, al final, aunque hagamos las cosas de cierta forma, y supuestamente porque sentimos así, nos vamos a sentir mal, ¿sí? Porque sabíamos que teníamos que estar haciendo una cosa diferente. Ese es el caso, de hecho, de los que
procrastinan, ¿verdad? Entonces, bueno, el tener propósitos es tomar el control. El definir los propósitos, me refiero, pues, eso ya sería como el tomar el control de qué quiero lograr con mi vida, ¿no? Y bueno, lo que quisiera, pues, es que aprendiéramos a tomar control de nuestros propósitos, de nuestros objetivos, pues. Ese sería como que uno de los primeros consejos importantes. Ya sé que aunque estés siguiendo inicialmente, si trabajas para alguien o si estás en la escuela, a lo mejor estás siguiendo los objetivos de alguien más, pero que tengas noción que esos objetivos están alineados con lo que tú quieres, ¿no? Ahora, no es fácil plantear objetivos, no es algo trivial. Los objetivos, los propósitos, no son cosas vagas como, es que yo quiero ser rico, ¿no? Eso no es un objetivo, ¿no? Incluso los que te dicen, no, ponle un número y ponle una fecha. Si quiero ganar 10 millones de dólares para el 31 de marzo del próximo año. O sea, eso tampoco es un objetivo, ¿sí? O sea, ponerle fecha, ponerle números y cuantificarlos no lo convierte automáticamente en un propósito, en un objetivo que te sirva, pues. O sea, vamos, sí te puede servir. O sea, si tú dices, yo quiero en un año ganar 10 millones de pesos y eso te sirve para hacer un plan y decir, ok, en ese plan tú vas a definir con precisión qué vas a hacer cada uno de los meses, qué vas a hacer en cada semana, qué vas a estar haciendo en los días, cuántas horas le vas a dedicar a qué cosas. Ah, ok. Si vas a hacer un plan para lograr ese objetivo, está bien, a lo mejor te sirve. ¿Sí? Pero no es eso de lo que quiero hablar, porque planear es algo bien complicado. O sea, hacer planes, por ejemplo, de proyectos que van a durar meses o años, es algo muy complejo. Y no voy a hablar aquí de eso. De hecho, este no es el punto. ¿Sí? O sea, planear algo no es fácil. No voy a hablar de planes. Tema importante. A lo mejor en otro podcast hablaré sobre planeación o proyectos o algo así. Pero ahorita no. Tampoco estoy hablando de la cuestión esta de tu propósito en la vida, de la razón por la cual viniste al universo, ni nada por eso. Bla, bla, bla. No es eso, ¿no? Yo, ahora no digo que no pienses en esto y no digo que no sea importante planear. Esos temas son importantes. Nomás digo que no voy a hablar aquí de eso. ¿Sí? Porque además no sirve de nada hablar de eso, de mi propósito en la vida o de planeación de proyectos, si ni siquiera tengo control de mi día a día, si ni siquiera soy capaz de las tareas que tengo pendientes, de realmente ejecutarlas de forma eficiente en mi día a día o semana a semana. O sea, el tema de la procrastinación es primero. Cuando tengas arreglado el tema de la procrastinación, entonces te pones a planear al futuro y a sacar proyectos y a dirigir tu vida o lo que tú quieras. ¿Okay? O sea, cuando tengas dominio de tu tiempo, de tus horas y de tus días, entonces, y sobre todo cuando estén alineados tu sistema racional y tu sistema emocional, entonces ya te puedes poner metas, te puedes hacer proyectos, poner a hacer proyectos, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, vámonos acá primero, el día a día, semana a semana, como les dije. Entonces, la idea es esta, o sea, me refiero a que cuando tengas la intención de hacer algo, cuando tú te propongas hacer algo, para parte de tus objetivos, tienes que dedicarle un tiempo y reflexionar a no solamente qué es lo que tienes que hacer y tenerlo por ahí bien en claro, sino por qué lo tienes que hacer. ¿Cuál es el propósito o bajo qué criterios dices que esto es algo importante de hacer? Puede ser qué quieres lograr exactamente. Podría ser que veas de qué manera me va a afectar a mí o cómo va a afectar a otra persona si no lo hago. A veces nos mueve más hacer las cosas por los demás, por otras personas. Eso puede ser importante. Entonces, cuando hagas una lista de pendientes, que voy a hablar de eso más adelante, cuando hagas tu lista de cosas que tienes que hacer, siempre ponle por qué, o siempre y escríbelo. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Qué pasaría si no lo hago? ¿Sí? ¿Cuál es el problema de no hacerlo? Trata de ser explícito. Y eso es un consejo pequeño, ¿no? Pero ahorita al final hablo de los protocolos, ¿no? Entonces, siempre que pretendas hacer algo, que tengas la intención de hacer algo, pon los objetivos, di por qué lo quieres hacer y di también qué va a pasar si no lo hago, ¿no? Ahora, ¿qué hay del descanso y el entretenimiento? Porque pareciera que luego se quejan de que todo es trabajo y productividad. No, yo no estoy abogando por una vida llena de que tienes que estar 24 horas al día productivo y trabajando. No. O sea, el descanso y el entretenimiento también pueden ser importantes, de relajación. O sea, claro que necesitas descansar y claro que necesitas relajarte, pero ¿realmente estás descansando? De hecho, resulta que la mayoría de la gente ni siquiera descansa y ni duerme bien, porque no tiene bien planeado su sueño, por ejemplo. Yo tengo programado mi tiempo de sueño.
Y yo sé cuánto tiempo duermo para estar con una buena motivación. Porque si duermo menos, eso me empieza a afectar. ¿Sí? Y cuando me voy a relajar, porque sé cómo hacer para relajarme, para dedicar tiempo y decir, en este tiempo me voy a relajar. Yo sé cómo calmar, vamos, mi estado mental. O sea, por ejemplo, no te relajas viendo TikToks. No, nadie se relaja viendo TikToks. O sea, es estresante. De hecho, para tu cerebro no hay una diferencia entre pasar 2 horas viendo TikToks y 2 horas trabajando. Es cansado. Ambas cosas son cansadas. ¿Sí? Entonces, no creas eso. Digo, independientemente de que simplemente ver pantallas o luces brillantes en la noche te estropea la vía mesolímbica y te entorpece tu capacidad de producir dopamina. Que eso, bueno, ya son cosas aparte, ¿no? Pero bueno, siempre termino desviándome de acá de estos temas, ¿no? Ok, déjame ver qué sigue, qué falta. Bueno, en resumen de estos puntos que acabo de decir, cuando tengas algo que hacer, no solo lo escribas eso que tienes que hacer con tu lista de pendientes, sino escribe por qué lo vas a hacer y sobre todo, qué va a pasar si no lo haces. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo no hacerlo? Ahora, como siguiente punto, como siguiente tema, les voy a platicar un poquito sobre personalidad, sobre análisis de personalidad y cómo afecta eso el tema de la procrastinación. Y bueno, para eso hay por ahí, según entiendo, 2 predictores en cuanto a lo que define el éxito de una persona, el éxito en el sentido más general posible, ¿no? La vida satisfactoria de una persona, digamos, o que una persona logre lo que quiere lograr. Éxito en ese sentido amplio. No hablo de ser millonario ni nada, sino de lograr lo que tú quieres, ¿no? Hay 2 predictores, ojo, 2 predictores que están en tu control. Porque va a venir Diego Rusarín y va a decir que el predictor es tu código postal y si el color de tu piel y si no sé qué. También uno de los predictores es si estás alto o estás chaparro. La gente alta tiene más probabilidades de tener éxito que la gente chaparra. La gente guapa, bonita o atractiva tiene más posibilidades de tener éxito que la gente fea, etcétera. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de predictores de éxito que están en tu control, sobre los que tú puedes hacer algo, que son los que te deben de importar. Porque pues tú tienes que hacer algo con lo que te tocó, con las cartas que te tocaron, ¿no? Si estás pelón, pues ni modo, así. Aunque digan que la gente que tiene pelo es más exitosa, ni modo. Pero bueno, los 2 predictores de éxito más importantes son, número 1, la parte intelectual, el intelecto. Y el número 2, es un factor de la personalidad o una dimensión de la personalidad que le llaman, que yo le voy a llamar conciencia. Consciousness, algo así se dice en inglés, no lo voy a tratar de decir muchas veces. Le voy a llamar conciencia, sin embargo, entre comillas, porque conciencia pues tiene muchas connotaciones diferentes, pero es un aspecto de la personalidad y ahorita voy a entrar a eso, ¿no? Y la parte intelectual, no la voy a tratar aquí de hecho, pero esto tiene que ver con el desarrollo de tus habilidades cognitivas, el razonamiento, el desarrollo del pensamiento, el conocimiento, el aprendizaje, todas estas cosas, ¿no? ¿Qué tanto sabes? Evidentemente, la persona que entre más sabes, más probablemente te va a ir bien en la vida. Pero la otra dimensión importante es esta parte, como les digo, a la que voy a llamar conciencia. Y para hablarles de esta dimensión de la personalidad que se llama conciencia, voy a tener que hablarles sobre un modelo. Fíjense, este podcast se llama Modelo y justamente les voy a hablar de un modelo. Un modelo en psicología que se llama The Big Five Model o Ocean también. OCEAN es el acrónimo, ahorita lo comentaré. Pero este modelo, Big Five, sirve para modelar, valga la redundancia, el espacio de personalidades desde un punto de vista psicológico. O sea, más bien modela la personalidad en un espacio de 5 dimensiones. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se hace. Para aquellos de ustedes que saben matemáticas, casi literalmente es un espacio de 5 dimensiones, como un espacio vectorial de 5 dimensiones, ¿sí? Pero si no, no te preocupes. Simplemente hay 5 dimensiones que son como 5 aspectos que definen la personalidad. Lo voy a comentar brevemente, ¿sí? Porque para entrar en contexto y que entiendan el contexto de esto, sin profundizar demasiado, tal vez en un podcast podría hablar exclusivamente del tema de Big Five, que es un tema que me interesa mucho a mí. La parte la psicología me interesa en general, pero en particular esto de las personalidades me interesa, ¿no? Entonces la personalidad obviamente es algo muy complejo, hay muchos aspectos, tal vez no infinitos, pero hay muchísimos aspectos que están involucrados en lo que podríamos llamar la personalidad de alguien, de un ser humano,
Y en este caso, pues los psicólogos lo que hacen es usar modelos, que son simplificaciones. Todo modelo, como lo comenté, creo que en el primer podcast probablemente de esta serie, es una simplificación de la realidad. Deja fuera algunas cosas y trata de encontrar las cosas importantes. Y lo usan los psicólogos pues para estudiar la personalidad, ¿sí? Lo que puede suceder o lo que está relacionado con la personalidad y cómo la personalidad afecta otras cosas, ¿no? Sobra decir que los psicólogos ya han visto las relaciones que hay entre la personalidad y, por ejemplo, la procrastinación. Pero bueno, el caso es que este modelo Ocean, de océano, OCEAN, es uno de los acrónimos que usan. Lo que hace es que la personalidad, tu personalidad o la personalidad de alguien, la proyectan en un espacio de 5 dimensiones. Y pues esas 5 dimensiones pues, son determinadas por estas letras, ¿no? La O es de openness, es de apertura a experiencias, y es como que qué tan abierto estás a las experiencias. Por un lado, están las personas que son muy abiertas a las experiencias, que son muy curiosas, muy inventivas. Todo esto está asociado obviamente a la creatividad. Y del otro lado están las personas que son más cuidadosas y más consistentes, que les gusta hacer siempre lo mismo. No les gusta salirse ni explorar demasiado, como que adquieren sus rutinas o sus formas de hacer las cosas y no quieren cambiar tanto, ¿no? Y obviamente pues hay muchos puntos intermedios. Todos estamos en medio, pero a veces nos movemos más a un lado, nos movemos más al otro lado, ¿no? La C de Ocean es la conciencia. Conscientiousness. No lo voy a pronunciar en inglés. No, creo que nunca lo había pronunciado realmente. Pero bueno, lo voy a llamar conciencia, o tal vez responsabilidad, podría ser otra palabra. Y de un lado está las personas que son muy organizadas, muy conscientes, muy eficientes, y del otro lado están las personas que son un poquito más descuidadas, a lo mejor un poquito más extravagantes, que les gusta más, no tanto la organización ni estar en cuadros, sino como que ser más libres, ¿no? Del otro lado estaría como la gente más liberal. De hecho, típicamente, por ejemplo, distingue muy bien al espectro político entre los conservadores y liberales. Los conservadores tienden a ser más conscientes, organizados y eficientes, y los liberales tienden a ser más extravagantes, más libres, un poco más descuidados. Tendencia estadística, ¿ok? No se enojen si te cayó el saco de alguna manera. La E es de extroversión, está más fácil. De un lado están los extrovertidos, de otro lado los introvertidos. Es más profundo, pero ahorita nos vamos a quedar con eso porque no es el tema. La A de Ocean es de agreeableness, que esa es... de un lado está la gente muy más como amigable, más compasiva, la gente que se preocupa más por las emociones o por los sentimientos de los demás. Y del otro lado están las personas que son más críticas, más juiciosas, más racionales, que les importa un poco menos la parte de cómo afecten a las demás personas. En inglés, de hecho, le llaman agreeableness y disagreeableness, en el sentido de que es alguien que está dispuesto a no estar de acuerdo. Tienden a ser más conflictivos, por ejemplo, la gente que está del otro lado. Y la última, la N, es de neuroticismo, como ser neurótico, pues, que la escala ahí es: de un lado eres muy nervioso, muy sensible, muy fácilmente te despiertan las emociones, o del otro lado eres más estable, más confiado, más resiliente, ¿no? Como le llaman esta palabra de moda, ¿no? Ahora bien, mucho de estas cosas de aquí están relacionadas con la procrastinación. Por ejemplo, el neuroticismo está asociado. La gente que es más sensible o más neurótica le afecta más la procrastinación porque es más propensa a la ansiedad, por ejemplo, y a estos trastornos emocionales. Si eres de los que están en este caso, creo que yo no me considero tanto así, pero sí he leído sobre eso. Si eres de los que se estresa mucho, por ejemplo, por estos temas de la procrastinación, probablemente a lo mejor es que tienes un nivel alto de neurosismo, o eres muy sensible, pues. Y probablemente aquí lo que te recomendaría, que es algo que sí practico yo también, es algunas cosas, ¿no? Número uno, practicar la compasión. Y la compasión no nada más hacia los demás, porque si eres una persona que eres amigable o compasiva, pues a lo mejor ya eres compasivo, pero además es la autocompasión, porque a veces es diferente tener compasión por alguien más a tener compasión contigo mismo. Hay gente que
que tiene compasión por otros, pero es salvaje consigo misma, ¿no? Entonces, es importante pues que aprendas a ser compasivo contigo mismo, a evitar el excesivo sentimiento de culpa cuando no haces algo, por ejemplo. Autoperdonarte también aquí está involucrado el tema del perdón. Y tienes que perdonar, no solamente perdonar a los demás en ocasiones, sino perdonarte a ti mismo, ¿no? Es uno de los... Entonces, todos estos son temas delicados y sensibles, obviamente, son cuestiones emocionales. Yo no me considero experto en esta parte de aquí, pero puedo comentar, 3 puntos voy a comentar rápidamente. Número 1 es pues, buscar ayuda si crees que es necesario. Si lo necesitas, busca ayuda, obviamente. Si te sirve, vamos. 2, practica la meditación. La meditación es muy buena para bajar un poquito estos niveles. Y otra vez, es algo que tienes que practicar por mucho tiempo. O la oración, si eres creyente, pues si eres creyente estás de suerte, porque si eres creyente tienes la oración y eso es un atajo muy grande para que la gente que es más escéptica no tiene. La gente escéptica tiene que resolver todo él solo. La gente creyente pues tiene a Dios y puede usar a Dios para resolver sus problemas, que es el chiste, ¿no? Y el punto número 3, entiende que todo cambio va a ser un proceso, ¿sí? Tienes que ser paciente, tienes que ir poco a poco, no tratar de la noche a la mañana cambiar todo, ¿no? Pero bueno, eso sobre la parte de la no es el tema ahorita que quiero meterme tanto. Quiero hablar de la conciencia, ¿sí? La conciencia o la parte de la responsabilidad, que es de hecho una palabra muy adecuada por lo que hemos visto, ¿no? Yo les hablaba hace un momento de la corteza prefrontal y el sistema límbico, es decir, la parte racional y consciente y la parte emocional e inconsciente. O sea, la persona consciente es la que está más conectada con la parte racional. La persona inconsciente está más conectada con la parte emocional, ¿sí? Y no tanto con la racional. Son como los dos mundos. Y como lo dije ahorita, uno de los factores de éxito que están correlacionados con éxito es el nivel de conciencia. Qué tan consciente y qué tan responsable eres. Ahora, esta conciencia o esta responsabilidad es una de las dimensiones en el modelo de Big Five de la personalidad, y se refiere a la tendencia que la persona tiene de actuar de manera organizada, de manera planificada, la persona que cumple con sus responsabilidades, con sus objetivos, con sus tareas. Entonces las personas tienden a ser más ordenadas, más confiables, más disciplinadas en todo, ¿no? En sus acciones y en su comportamiento. Ahora, hay 2 subcomponentes en esta dimensión, porque esta palabra conciencia abarca muchas cosas, no es nada más esa palabra, es muchas cosas. Entonces, 2 de los componentes de la conciencia en este contexto, en este modelo, es el orden, tu nivel de orden, y la laboriosidad o la disciplina, digamos. Entonces, vamos uno por uno. El orden es un subcomponente de la conciencia, de este modelo de personalidad, y se refiere a la disposición de una persona a mantener las cosas ordenadas, organizadas, estructuradas. Las personas que tienen un nivel alto en esta subcategoría, digamos, o subcomponente, pues tienden a ser más meticulosas, más cuidadosas, les gusta tener todo en su lugar, todo ordenadito, limpio, organizado, pues. Y obviamente esas van a tener más probabilidades, de hecho, de hacer cosas bien. Cumplir al menos con los objetivos, ¿no? Y el otro subcomponente es la laboriosidad, es la traducción que mejor encontré. En inglés se llama industriousness, algo de industria, como que eres más laborioso, persistente en ese sentido. Y eso se va a relacionar con la actitud que tiene la persona hacia el trabajo y al nivel de dedicación o de esfuerzo que le pone a las tareas, a las labores, ya sean del trabajo o en la escuela, ¿no? Entonces, las personas que están con un alto nivel en esto son más, pues tienden a ser más trabajadoras, más disciplinadas, más persistentes, y tienen una ética de trabajo, ¿no? De cumplir con su trabajo, de cumplir con sus objetivos. Y bueno, la cosa es esta, aunque sí hay componentes genéticos, de hecho, que predisponen a unas personas hacia un extremo o hacia otro extremo en esa dimensión, también hay cosas que podemos hacer para adquirir hábitos asociados a estos comportamientos. O sea, vamos, quiero decir que puede ser que tú hayas nacido con cierta genética, vamos a decir, para ser desordenado, pero puedes aprender a ser ordenado. Y créanme que yo sé de lo que estoy hablando. O
O sea, sé perfectamente de lo que estoy hablando porque aquí sí soy experto. Yo soy una prueba de esto. Una vez tomé una evaluación psicológica en donde evaluaban esto, entre otras cosas, hace varios años. Y en la escala de 0 a 100, donde 0 es totalmente inconsciente y 100 es totalmente consciente, yo saqué un 3. 3 de 100, 3%. O sea, no, yo lo que reflexioné en ese momento es que no puede haber una persona más inconsciente y desordenada que yo. Y por mucho tiempo yo me reforzaba esta idea de que soy un desordenado, yo nunca puedo tener en orden, yo soy un desordenado, sí, lo cual es pésimo, de hecho, por cierto. Ya lo arreglé, ahorita ya no soy así, eso estamos hablando de hace algunos años. Lo he estado mejorando bastante. Entonces vamos, lo que quiero decir aquí es que, además, pero probablemente si tú tienes problemas de procrastinación, muy probablemente te identificas, porque también he conocido mucha gente que me dice, sí, yo también soy muy desordenado. Y de hecho la gente que es más creativa, la gente que es más artística, por ejemplo, que que es, por ejemplo, muy alto en su apertura, en tu openness, como le llaman, en la parte de abierto a experiencias, tiende también a tener un poquito bajo esta característica, ¿no? A ser más desordenado. Es una tendencia, o sea, digamos que su área de oportunidad es esa, ¿no? O sea, seguramente te sientes así. Muchos de los que conozco que han pasado por esto se sienten de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar ya al protocolo, a las sugerencias finales, para cerrar el podcast, quiero tocar un tema final que también está relacionado con la psicología, de hecho, y es uno de los temas importantes, y es la parte de nuestra irracionalidad, de hecho. Hay muchos aspectos de la irracionalidad. Yo soy un fan de Dan Ariely. Si no han visto a Dan Ariely, lean los libros de Dan Ariely o al menos vean las conferencias. Tienen TED y tiene videos ahí en YouTube sobre lo irracionales que somos los seres humanos. Y hay un montón de sesgos cognitivos que hacen que seamos irracionales. Pero yo quiero hablar uno de aquí que es muy particularmente importante y crucial. Solamente voy a hablar de uno para la procrastinación. Y es el concepto del descuento hiperbólico. Es algo que tienes que entender y comprender muy bien. Se llama Hyperbolic Discount o descuento hiperbólico en español. ¿Qué es el descuento hiperbólico? Suena bien sofisticado. Y tiene cierta sofisticación, pero vamos. Es un sesgo cognitivo, pero es fácil de entender. El descuento hiperbólico es un sesgo cognitivo que lleva a las personas a preferir recompensas pequeñas, inmediatas, en lugar de recompensas grandes a largo plazo. Bien fácil, ¿sí? Es cuando tú prefieres una recompensa pequeñita ahorita a una grande después, en el futuro. Es decir, es ser impaciente, pues, no saber esperar por las cosas en el futuro. Y es un sesgo cognitivo, es un sesgo porque estamos casi programados para eso. Y de hecho, lo que sucede, o sea, en este sesgo lo que sucede es que las personas tienden a sobrevalorar el presente y a infravalorar el futuro. Es decir, a darle mucho valor al presente y a darle poco valor al futuro, como si el futuro no fuera tan importante. Y la idea del descuento hiperbólico, la razón por qué se llama así, es que conforme va pasando el tiempo, el valor que tú predices que va a tener algo, o que tú le asignas a algo, en tu mente va bajando. O sea, conforme pasa el tiempo, el valor va bajando. O sea, es como si le estuvieras aplicando un descuento. O sea, si ahorita algo tiene mucho valor, en el futuro sientes que vale menos, ¿sí? Y ese descuento, de hecho, es hiperbólico. La función es hiperbólica. Es un 1 sobre 1 más un factor por D, ¿no? Por el descuento. Pero, o lo puedes modelar también exponencialmente, pero o hacia abajo, ¿no? Entonces, de ahí el concepto de descuento hiperbólico. Y es un sesgo cognitivo. Y otra vez, si se fijan, está presente en que no, o sea, no predecimos bien eso. Y para poder hacer una evaluación correcta de las cosas, tendríamos que usar nuestra mente racional. Pero nuestra mente, nuestro sistema límbico, no tiene esa capacidad. Nuestro sistema límbico es el que cae en este sesgo cognitivo. De hecho, todos los sesgos cognitivos caen en el sistema límbico, ¿no? Entonces, el punto de este sesgo es que no podemos confiar en nuestros sistemas naturales, en el sistema límbico, o en las emociones nada más, para tomar esas decisiones. O sea, nuestras estrategias tienen que tomar en cuenta la parte racional. Tenemos que ser conscientes de esto. Entonces, por ahí les dejo de tarea también ver esta cuestión del descuento hiperbólico.
Ok, y ahora sí, para terminar ya, sugerencias y un protocolo. Les voy a dar aquí sugerencias y un pequeño protocolo de, bueno, más o menos, no un protocolo completo porque no creo que deban seguir estrictamente paso a paso todas las indicaciones, más bien les voy a dar sugerencias generales, ¿no? Pero les puedo platicar un poquito de lo que yo hago. Ok, si no eres organizado, o sea, de manera, y probablemente si estás escuchando esto y te interesa la procrastinación es porque no lo eres, tienes que crear un sistema para hacerlo. O sea, si la gente que de manera natural es organizada no necesita un sistema, pero hay gente que sí necesita un sistema. Y necesitas un sistema y el sistema te tiene que ordenar. Puedes dejar tiempo por ahí para la parte creativa, la gente, ahorita hablaré sobre eso también. Esto no quiere decir que tienes que matar la creatividad, pero sí necesitas el tener algún tipo de sistema externo, ¿sí? Entonces, sugerencias así rápidas. Bueno, primero que nada, sé paciente. La primera vez que hagas tu sistema no va a funcionar. Te garantizo que la primera vez que diseñes un sistema para ser organizado, no va a funcionar. Yo tengo fácil 20 años tratando de diseñar un sistema para ser organizado y después de 15 o 20 años, ahí medio me va jalando, ¿sí? Y lo empiezo y luego lo dejo unos meses porque no me sirve y luego de pronto lo vuelvo a tomar porque me pasa algo malo y vuelvo a hacerlo y otra vez medio lo uso y otra vez, y así he estado por años literalmente armando mi sistema. Todavía ahorita lo estoy afinando, ¿sí? No está terminado por completo, pero ahorita por ejemplo ya siento que más o menos me satisface, como que ya alcanzó un buen nivel, ¿no? Pues sé paciente, no quiere decir que te vas a tardar 20 años en hacerlo, espero que te tarde menos, a lo mejor que te tardes 1 año o 2 años en hacerlo, pero si en 1 año o 2 años de tiempo tienes un buen sistema para organizarte, excelente, ¿no? Ahora, lo tienes que usar, ¿sí? Obviamente, tienes que usarlo, probarlo y estarlo evaluando, a lo mejor semanalmente, evaluando, ver si te sirvió o no te sirvió y cambiarlo, modificarlo. Ahorita voy a darles algunas sugerencias sobre cómo empezarlo a crear, ¿no? Pero algunas cosas iniciales que tiene que tener. Pero tienes que usarlo, evaluarlo y modificarlo cada vez que sientas que no está cumpliendo con lo que quieres que cumpla. Ahora, yo no creo que todos tengan que usar el mismo sistema. Es más, yo sé que no todos van a usar el mismo sistema porque cada persona es diferente. Tenemos personalidades diferentes, tenemos intereses diferentes, todo es diferente. Pero aunque sí no creo que todos tengan que usar el mismo sistema exactamente, sí hay muchas ideas que puedes tomar por ahí. Hay muchos sistemas que ya existen por ahí. De hecho, puedes agarrar uno de los que están por ahí y basarte en él para armar tu Frankenstein de sistema. Yo, por ejemplo, me basé en un sistema de David Allen que se llama Get Things Done, creo que es GTD. Es hacer cosas, pues, te los dejo por ahí en el enlace. Es como que muy complejo. Al principio que lo vi la primera vez se me hacía demasiado complejo, demasiadas cosas. Y la primera vez que lo intenté hacer no me funcionó para nada y por muchos años no me funcionó, pero luego ya lo empecé a ajustar a mi manera, a mi forma, y ya lo simplifiqué, lo ajusté a lo que a mí me sirve y ahorita me está funcionando bastante bien con muchos elementos de las ideas que saqué de él, pero lo fui afinando, de hecho, con ideas, con decenas de ideas o a lo mejor hasta cientos de ideas de otros autores, de otros libros, de otras fuentes, de todo tipo, ¿no? De gente de todo tipo, de psicólogos, de filósofos, de científicos, de incluso fuentes religiosas, de todas partes, ¿sí? He estado armando mi sistema con todo eso y tú vas a tener que ir armando el tuyo también de esa manera. Insisto, si no eres ordenado de manera natural. Empieza fácil, lo que sí te sugiero es que empieces con algo sencillo, algo que no te sobrecompliques demasiado con el sistema. Empieza con algo fácil que realmente sirva. Ahorita les voy a dar la sugerencia para iniciar y a partir de ello tú lo vas complicando conforme tú quieras, ¿no? O sea, los elementos que a mí me parecen fundamentales que sí tienen que estar ahí en el sistema tienes que tener bien claros cuáles son los medios por los que te llega información o los medios de captura de información. O sea, la información te llega, mucha información, de todas partes, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, tienes que tomar notas. Aquí para esto, por ejemplo, tú deberías de tener ya sea un blog de notas o si no, a lo mejor en el celular. Yo para tomar notas, lo que tengo simplemente, y es lo más fácil que encontré, y créanme que probé que una app para notas y no sé qué, lo más fácil que encontré fue un grupo de WhatsApp personal. Abre un grupo de WhatsApp donde estés tú solo, nada más, y te mandas mensajes a ti mismo. En WhatsApp te puedes mandar texto, te puedes mandar audio, te puedes mandar imágenes, y es un lugar para que no se te olviden las cosas. Es como una bandeja donde avientas cosas para que no se te olviden. Porque lo clásico que me pasaba a mí, y que seguramente le pasa a muchos de ustedes,
Es que te dijeron, tenías que hacer algo y se te olvidó. Ah, se me olvidó. ¿Ok? Entonces, no dejes que eso pase. Obviamente tienes que también tener control sobre tus correos electrónicos, porque por correo electrónico te llegan cosas, tienes que tener, eso es un tema completo, el tener bien organizado tu correo electrónico, no voy a entrar aquí en eso, pero investiga cómo poner en orden tu correo electrónico. Por ejemplo, yo creo aquí en la cuestión de los correos electrónicos en tener la bandeja casi en cero, ¿sí? Que no debe haber nada en la bandeja, porque cualquier cosa que está en la bandeja es algo que yo debía haber atendido de alguna manera, o te lo tiro a la basura, si no es importante, o lo archivo, si creo que algún día lo voy a usar. E igual los mensajes, ¿no? Puedes tener mensajes en Messenger o en redes sociales también. Digo, está bien usarla para mensajes, ¿no? Entonces tienes que definir bien esos medios y tenerlos medio en control, ¿no? La segunda cosa que tienes que tener es una lista de pendientes. Es una lista de, como le llaman, un to-do list. Una lista de, estos son los pendientes que tengo que hacer. Estas son las cosas que yo debería hacer. Vamos, las cosas que si no las hago van a tener consecuencias negativas. Yo, por ejemplo, tengo una hoja de cálculo en la nube, en Google Drive. Es una hoja de cálculo porque es muy fácil. En la hoja de cálculo tú vas a poner, esto es lo que tengo que hacer. Y como es una hoja de cálculo, yo puedo poner en las celdas enlaces a otros lugares. Por ejemplo, un enlace a la carpeta en donde está el documento o enlace a un documento que tiene más información. La lista de pendientes no tiene que tener todo. La lista de pendientes nada más es el recordatorio de que tengo que hacer algo. Y que me mande a donde tengo que ir, ¿sí? O a donde está la información. Ahí puedo poner contactos a páginas web o, como les digo, a otras carpetas de Drive, etcétera, ¿no? O a algún documento o lo que sea. Entonces, en mi caso, por ejemplo, perdóname. Y todo está en la nube. En cada pendiente ahí también puedo poner, yo les decía ahorita, el pendiente que tengas, puedes ponerle cuál es el propósito, cuál es su objetivo, si quieres. Yo, de hecho, ya no se lo pongo. Por un tiempo se lo ponía. Se lo estuve poniendo mucho tiempo. Quiero hacer esto y lo quiero hacer por esta razón, porque no estaba acostumbrado a pensar en eso. Ahorita ya no lo hago. Y les voy a decir por qué no lo hago. Porque yo ya, antes de ponerlo en la lista de pendientes, yo evalúo si eso debe estar en mi lista de pendientes o no. Y si no debe estar en mi lista de pendientes, ni le pongo propósito. Yo ya sé que no lo voy a hacer. Ni le pongo nada, ¿no? Entonces, en mi caso, de hecho, yo tengo categorías. Y entonces, desde que yo defino una tarea, yo sé en qué categoría está y si va a estar alineada a mis objetivos. Y si no está alineada a mis objetivos, no la voy a hacer, ¿sí? Salvo que sea un favor a alguien, que es una de las categorías. Porque si es un favor a una persona, pues también no se me tiene que olvidar. A lo mejor para mí no está en mis objetivos, pero es para hacerle un favor a una persona. Puede ser, ¿sí? Yo ya hablé un poquito de más. Yo no sé si todo el mundo tenga que tener categorías o no. Yo sí las tengo porque tengo bastantes cosas, pero a lo mejor algunos no necesitan categorías, ¿no? Y otra cosa aquí que tengo que decir en esto de la lista de pendientes, aprende a decir que no. O sea, no pongas todo en la lista de pendientes. No pongas cosas que realmente no estás seguro si debes hacer o si vale la pena hacer. O sea, aprende a decir, no, eso no lo voy a hacer. ¿Sí? Sí, es muy importante y muy valioso y muy lo que tú quieras. No lo voy a hacer. ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo y espero que no se sientan mal porque muchos me recomiendan libros. Te recomiendo este libro, te recomiendo este video, te recomiendo aquella cosa. Algunas veces los veo y digo, están interesantes, los voy a guardar por aquí. Pero honestamente tengo tantos libros que leer, tengo una lista ahorita de libros, de videos que ver, de música que escuchar. Películas no, porque casi no veo películas ni series. Pero sí libros, música y videos. O sea, están ahí, algunos están en mi lista de pendientes, pero algunos no están en la lista de pendientes, están en otra lista que ahorita les voy a comentar, ¿sí? Que es la lista de cosas que tal vez un día voy a hacer, las pongo ahí, ¿sí? Ahora, si veo que no la quiero hacer, ni siquiera la pongo ahí. Pero esta es una sugerencia también, no sé si todos la quieran tomar o no, pero tener un lugar, una lista donde digas, esto a lo mejor un día lo hago, te puede servir, ¿sí? Y sobre todo para sentirte que no descartaste por completo algo. Pero importante es que no metas toda la basura en tu lista de pendientes, sobre todo si quiero aprender japonés. Pues sí, pero no voy a aprender ahorita ni esta semana ni la próxima, a lo mejor el próximo año, entonces ponlo en la lista de a lo mejor algún día voy a aprender japonés, ¿no? Entonces tienes la lista de pendientes, tenemos una lista de cosas que tal vez un día haga. Yo tengo, por ejemplo, para la lista de hecho tengo una carpeta donde voy poniendo cosas así como que pues, tal vez un día a la vez, ¿no? Si es que tal vez algún día leo esto, tal vez algún día hago aquella cosa, ¿no? Ok, ahora vamos a reflexionar, porque antes de platicarles de la siguiente herramienta, que creo que es una de las más importantes, tienen que entender esto. O sea, tú tienes la intención de hacer algo, tú tienes tu lista de pendientes, ya tienes las cosas que tú dices, esto lo tengo que hacer. Ahora,
Si tú decides postergarlo, voluntariamente, vamos, lo estás moviendo en el tiempo. Y si lo estás moviendo en el tiempo, significa que entonces necesitas algo para analizar eso, el tiempo. O sea, necesitas algo que te sirva para tener una visión del tiempo, que te dé una visión de las horas, de los días, de las semanas. ¿Qué cosa te sirve para tener una visión? ¿Qué cosa servirá para tener visión del tiempo? ¡Un calendario! ¡Ay, Dios, qué maravilla! Un calendario, claro, ¿cómo no se me había ocurrido? Un calendario. O sea, ¿cómo vas a...? O sea, sí, vamos, prácticamente desde la definición de procrastinación te obliga a que tienes que tener un calendario. Si no tienes un calendario, ni siquiera tienes noción de lo que estás haciendo. Haces todo cuando se te antoja, nada más. Entonces, de hecho, no hay forma de tener dominio de tu vida si no tienes un calendario. No estás planeando nada. Entonces vamos a hablar un poquito del calendario, porque es una herramienta, como yo les decía, que no es trivial de usar. Y les voy a dar algunas sugerencias aquí. El calendario, vamos. La idea del calendario, bueno, una de las maneras obvias de usarlo es para diseñar, bueno, para poner las cosas y tus compromisos que tienes ahí fijos antes de, ¿sí? Si yo tengo una clase de tal hora a tal hora, pues la tengo que poner ahí. Si tengo una cita, que tengo un compromiso, pues lo tengo que poner ahí. Tengo que estar consciente de lo que tengo que hacer. Yo pondría también ahí, por ejemplo, mi tiempo de sueño. Yo lo pongo mi tiempo de sueño en el calendario. Este tiempo es para dormir. Es mi tiempo de sueño. Mi descanso está planeado también. Ahora, eso no quiere decir que nunca me desvelo. Claro, algunas veces me desvelo. Algunas veces hay una fiesta o me voy con unos amigos a un bar o algo y nos desvelamos. Sí pasa de vez en cuando. Pero si lo hago una vez, de vez en cuando, pues no pasa nada. Me recupero tantito, pierdo unas horas. De hecho, a veces hasta incluso muevo mi sueño y digo, bueno, ok, me voy a despertar hasta las 9 porque me voy a desvelar más. No es necesario, ¿no? Pero vamos. Poner los compromisos ahí fijos. Y luego, eso no es todo. O sea, no nada más para eso. Diseña el día que quieres tener. Tú di, ok, mañana, ¿qué quiero hacer mañana? De las cosas que tengo pendientes mañana, ¿cuáles voy a hacer? Tienes las cosas que están fijas, que no puedes cambiar, pero vas a tener pedazos de día en los que tienes tiempo libre. En ese tiempo, ¿qué vas a hacer? Planéalo con anticipación. Entonces, ponle ahí, y yo soy de la idea que todo el calendario tiene que estar lleno, ¿sí? Con algo. No es que no, es tiempo libre. De hecho, si es tiempo libre, ponle, de aquí a aquí, me voy a tomar el tiempo libre y me voy a poner a hacer lo que yo quiera. Ok, me voy a relajar, no sé, voy a ver Netflix. Ok, como te dije hace rato, de tal hora a tal hora voy a ver Netflix, o de tal hora a tal hora voy a ver TikToks. Si quieres, pero ponlo, planéalo. O sea, acostúmbrate, adquiere la disciplina de planearlo. Aunque sean tonterías lo que vas a planear, no importa, pero planéalo, ¿sí? O sea, lo principal aquí es que adquieras el hábito de planear las cosas, ¿va? Pero esa no es la única razón y la única forma de usar, o la única ventaja, vamos a decir, de usar el calendario. También lo puedes usar para ver lo que hiciste, para ver el pasado, capturar el pasado. De hecho, te sirve como bitácora. Porque a veces se te olvida. Por ejemplo, a mí si se me olvida alguna vez cierto día programar algo, al siguiente digo, ¿qué estaba haciendo ayer? Me dediqué a esto. Lo pongo en el calendario. Lo pongo como una bitácora. O sea, lo puedes usar como una forma de escribir lo que hiciste. Y luego eres consciente. Vas al pasado y vas viendo a qué le estás dedicando tiempo. Eso te va a servir mucho cuando lo uses mucho tiempo. Cuando lo uses mucho tiempo, te puedes regresar y te puedes ir dando cuenta en qué estás dedicando, a qué le estás dedicando tiempo. Y a qué deberías estarle dedicando. Y ahí te puedes empezar a cuestionar ahora sí tus objetivos de vida. También además vas a empezarte a darte cuenta de cuánto tiempo le dedicas a las cosas. Yo pensé que este video me iba a tomar 2 horas de grabarlo y resulta que me va a tomar más. Bueno, me voy dando cuenta y voy aprendiendo cuánto tiempo toma grabar un video, ¿va? Entonces, tener una bitácora de hecho es importante. Seguramente es una de las cosas que ya has visto por ahí. Y si no, yo te lo digo. Te conviene tener una bitácora. Aunque la cosa es que te sirva, ¿sí? Es lo importante. A mí, por ejemplo, me gusta definir bloques grandes de tiempo. No me gusta así como que de 3:30 a 4 y luego de 4 a 4:30. No. Para mí es bloques así de 3 horas. 3 horas se los voy a dedicar a este tipo de proyectos. Estas horas de acá se las voy a dedicar a este otro tipo de proyectos. Entonces, trato de hacer tiempos grandes de concentración, porque yo he encontrado que en 3 horas o en 4 horas realmente puedes lograr algo, generar algo grande, pues. En 30 minutos no logras nada. Pues, salvo, a veces sí es como que, le voy a dedicar 1 hora a contestar correos.
o alguna cosa así, ¿no? A revisar las redes sociales, si tengo tiempos para esos, ¿no? Y a veces sí defino específicamente horas para una cosa muy particular, ¿no? Así como, yo voy a tener que hacer esto, le voy a dedicar 1 hora y media. De vez en cuando lo hago así. Para este podcast, por ejemplo, le programé 3 horas. Bueno, he estado tomando notas por muchísimo tiempo, ¿no? Empecé a tomar notas desde hace varias semanas, desde que se me ocurrió hacer el tema, pero dije, voy a dedicar 3 horas a juntar todas esas notas y a tratar de armar una secuencia, ¿no? Una secuencia que a mí me parezca lógica. No use ChatGPT para eso, ¿ok? Una secuencia lógica de los mensajes que quiero dar. Y luego le dediqué otras 3 horas para grabar el video. Y está programado en mi calendario. 3 horas para la generación de ideas y otras 3 horas para grabar el video, editarlo, cortarlo, poner la intro, que se haga y luego subirlo a YouTube. Es todo un rollo. Los que hacen videos lo sabrán. Ahí está programado todo, ¿no? Es otra cosa, no es un ejemplo nada más. Y bueno, la otra cosa es otra herramienta que tienes que tener, u otra costumbre es, te recomiendo que una vez a la semana depures tu sistema, ¿no? Depures esa herramienta que creaste y te preguntes qué tanto cumpliste, qué tanto no cumpliste, qué sigue, qué sirvió, qué no sirvió, los cambios, etc. Eso es hacerlo una vez a la semana. Yo suelo hacerlo los domingos, a veces cuando puedo en la mañana o al mediodía o en la tarde, pero trato de separar así como que unas 2 horas para la planeación de la semana, ¿no? Puedes hacerlo en sábado, puedes hacerlo en viernes. Realmente cada quien sabe el día que lo hace. Ok, ahora, realmente todavía no atendemos ni siquiera el tema de la procrastinación, irónicamente, pero con esto ya supongo que ya vamos a avanzar bastante. Porque tú tienes ya tu lista particular de pendientes y ahí ya tienes tu calendario, es decir, ya le pusiste hora a cuándo vas a hacer las cosas. Y ahora viene la hora de la verdad, ahora sí viene la hora de la procrastinación, porque ahora ya tienes cosas con la intención de hacerlas, ya definiste un momento en el que las vas a hacer, ya tienes los propósitos y los objetivos para hacerlas, por qué las estás haciendo, y ya sabes cuáles van a ser las consecuencias de no hacerlas, y ahora tú eres el que a lo mejor si no las haces, ahora sí las estás postergando. Entonces, si haciendo esto realmente no funciona, entonces sí tienes el problema de la procrastinación. Y no sería válido que nada más te deje y te diga, pues haz ahí por fuerza de voluntad hazlas, ¿no? No, realmente tenemos que... O sea, aquí el mensaje importante es que no puedes confiar en tu fuerza de voluntad. Vas a tener que hackear tu fuerza de voluntad. Y este es lo último de lo que voy a comentar. Para poder hackear tu fuerza de voluntad vas a tener que dominar la formación de hábitos. Sí, y aquí es donde vas a tener que aprender a domesticar el sistema límbico, a ponerle una correa y que sea tu perro, ¿sí? Que se mueva para donde tú digas. Esto obviamente es muy dependiente del tipo de trabajo o de tarea que quieras hacer, pero si es algo que nunca has hecho, o sea, si tú quieres hacer algo y nunca lo has hecho, si tú quieres una acción o una cosa como un reporte o algo y no estás acostumbrado a hacerlo, pues vas a tener mucha fricción. De hecho, literalmente se llama fricción límbica, que es la resistencia que tienes a hacer algo. El sistema límbico no te deja hacerlo, ¿no? Literalmente pongan fricción límbica y va a salir el concepto, ¿no? Es bien adecuado además. Entonces, mis sugerencias para romper la fricción límbica, aquí te van mis sugerencias principales. No les va a gustar, pero bueno. Lo primero es, haz lo posible por levantarte a la misma hora todos los días, o al menos casi a la misma hora. O sea, levántate no estoy diciendo que te levantes a las 5 de la mañana, no, levántate a la hora que tú quieras, pero levántate a la misma hora todos los días. Es decir, domina tu ciclo circadiano. Los ciclos circadianos son los que están gobernados por la luz del sol, de hecho, son ciclos internos que tenemos metabólicamente, y eso te va, de hecho, a dar mucha más facilidad para hacer todo lo demás. Entonces, lo primero y más importante es, tu hora de levantarte tiene que ser, tratar de que sea la misma la mayor parte del tiempo, obviamente. A veces te puedes desvelar, pero trata de hacer eso, ¿no? Como les digo, no importa si es temprano, o sea, puedes levantarte a las 10 de la mañana si decides, pero si eso te sirve a ti, pero que sea a la misma hora, ¿no? Lo importante es que duermas suficiente, eso sí es importante también, no voy a hablar del tiempo de sueño, ¿no? Y crea rutinas en la mañana. La segunda cosa es crear rutinas en la mañana. Y la idea de levantarte a la misma hora es que tú te levantas a la misma hora y luego inmediatamente creas una rutina, ¿sí? Hay muchos videos de que la rutina de los millonarios y no sé qué. Mira, no importa cuál sea tu rutina. Realmente no importa la rutina. Y para todos va a ser más o menos cosas muy similares, ¿no? O sea, ¿qué cosas vas a hacer? Pues te vas a levantar y tiende tu cama, ordena. Eso, por ejemplo, es una rutina buena.
recomiendo que la hagas. Ordena la cama. La primera rutina que yo tengo es, me levanto y tiendo la cama. Bueno, más bien tiendo mi colchón, porque yo duermo en el piso, pero recojo todo, lo acomodo bien, todo que no estorbe. Y eso es importante, porque esa es la idea es ir creando una secuencia de rutinas, ¿sí? Entonces, tomar un vaso de agua, o prepararte un té, o lavarte la cara, lavarte los dientes, meditar si te gusta meditar, salir a caminar. Tú defínela, o sea, haz lo que tú quieras, prueba esa rutina. De hecho, yo me atrevo a decir que lo primero que tienes que hacer es, primero levantarte temprano, practica eso, y luego haz tu rutina, ¿sí? Y luego ya entra la idea de hacer bloques de trabajo, ¿sí? Yo lo que hago, lo que sugiero, es hacer bloques de trabajo. Y la idea aquí es que tú haces tu rutina y en el momento de que tú dices, ok, ya es hora de ponerte a trabajar, conectas tu última rutina con tu primer bloque de trabajo. Y esto para los que ustedes que saben sobre hábitos, no voy a entrar todo el detalle de hábitos, pero la idea de los hábitos es crear rutinas, ¿sí? O crear conexiones entre cuando hago esto, voy a hacer esto, cuando hago esto, voy a hacer esto. Entonces, si tú te acostumbras a que cada vez que terminas un cierto hábito, inmediatamente te pones a hacer la cosa que es de trabajo, lo vas a poder ir conectando. Sí, yo creo, por ejemplo, estas rutinas y la idea es que conectes después el final de una rutina con el inicio de otro bloque. O sea, yo voy a trabajar 3 horas y luego voy a descansar tanto y luego voy a trabajar otras 3 horas, etcétera. Y vas a hacer haciendo esas conexiones. Déjenme darles un ejemplo de rutina. Yo, por ejemplo, cuando abro mi computadora, tengo un solo archivo en donde está todo. ¿Sí? Yo abro porque quiero que sea una rutina. Entonces yo abro un archivo y ese archivo tiene todos los enlaces que necesito. Desde ahí ya nada más sé, aquí está mi lista de tareas, esto es lo que tengo que hacer. Clic, clic y ya estoy en donde tengo que hacerlo. Entonces quiero que sea lo menos posible. ¿Sí? Te puede mandar directamente al calendario, de hecho me abre directamente el calendario y otro archivo que tengo. Y así no tengo que estar decidiendo, porque el problema es cuando tienes que levantarte y empezar a decidir lo que vas a hacer. ¿Sí? Yo trato de que la mayoría de las cosas que haga estén en línea, para que no importa en dónde esté, funcione. Y el secreto aquí, vamos a decir, la clave aquí es como tratar de no pensar, tratar de no darle no darle tiempo al cerebro a pensar qué debo hacer. Porque si tú dices, ok, ¿qué tengo que hacer? Eso va a estresar el sistema límbico, ¿sí? Te va a hacer que te pongas ansioso porque tienes que decidir qué hacer. Si tú en este momento, si yo ahorita no tuviera nada de esto, yo tendría que decir, ¿qué tengo que hacer ahorita? ¿Qué tengo que hacer? Ay, pues que tengo que hacer eso, tengo que grabar este video, tengo que hacer aquello. Y me empiezo a poner nervioso y ansioso, el sistema límbico entra y me dice, no, ¿sabes qué? Mejor ponte a ver una película. Mejor ponte a ver algo más. Algo fácil, ¿no? Procrastina, pues. Entonces, la idea es que la pregunta, ¿qué sigue? Sea una rutina, que no tengas que pensarlo. Y aquí, ya a la hora de las rutinas, también obviamente puede entrar el tema de las técnicas de Pomodoro. Una vez que ya te sientas, por ejemplo, y que ya sabes lo que vas a hacer, es poner Pomodoro. Pomodoro es poner un cronómetro o algo así para que te diga, voy a estar trabajando media hora, 1 hora o algo así. Es una manera, o sea, poner las cosas ahí en su lugar. Yo no uso ahorita ya Pomodoro, sí lo usé un tiempo y me funciona más o menos bien. Ahorita yo no lo uso, de hecho. Ahorita lo que hice fue, por ejemplo, mi trigger en la cuestión de rutinas o de hábitos para ponerme a trabajar es Mozart. Yo pongo Mozart y me pongo como en estado de trabajo. Y de hecho hay un proyecto que tengo que es escuchar todas las obras de Mozart. Y lo tengo en un sistemita ahí y me meto a ver qué obra sigue de Mozart. Voy a ver esta obra, la investigo, la busco en Spotify, bla, bla, bla. Y luego ya pongo a Mozart y eso ya es como mi conexión con que ahora sí vamos a ponernos a trabajar. ¿Sí? Sobra decir que esto es cuando yo sé que tengo el tiempo para trabajar. Si tengo un compromiso a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana en algún lugar, pues no va a estar planeado de esa manera, obviamente, ¿no? Y evidentemente aquí... también sobra decir que hay que tomar descansos. Si te cansas mucho, ve por un vaso de agua, etcétera, ¿no? O sea, la idea de lo que estoy hablando aquí es de la conexión de las rutinas, ¿no? La creación de hábitos y la cuestión de las rutinas. Entonces ya hablé hace un momento de conectar el fin de una rutina con el inicio del bloque de trabajo. Esas conexiones, de hecho, van a ser muy importantes para la creación de hábitos. Pero algo parecido tenemos que hacer también, y ya ahora sí prometo que es el último tema, con el tema de las distracciones y las tentaciones. Porque a veces ya nos arrancamos trabajando, pero de pronto cae una tentación, ¿sí? O nos hablan por teléfono, nos distraen, pasa alguna cosa, o nosotros mismos de pronto ya estamos divagando por ahí en internet. Y aquí va a entrar un tema que se llama en psicología
la intención de implementación. Implementation intention, creo que se llama. Es un término que es de psicología y que se usa para describir un tipo específico de estrategia que es para establecer cuando te estableces hacer algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? La idea es tener un plan previo, preparado con antelación, de qué vas a hacer para responder a una situación futura, ¿sí? Podría ser algo que te puede distraer o algo que te puede tentar y romperte de lo que te propusiste hacer, ¿sí? La idea es simplemente, si esto pasa, yo voy a hacer esto, ¿sí? Y es tener un plan antes de tiempo. No esperar a que venga la distracción para luego averiguar qué hacer. Es desde antes yo ya tengo el plan de lo que voy a hacer. Y eso lo adquieres con el aprendizaje y la práctica. Voy a poner un ejemplo. Si yo me distraigo en internet, yo estoy trabajando en algo y de pronto busco en internet alguna cosa y de pronto me desvío a otra cosa y empiezo a buscar otra cosa y al otro ya tengo 20 pestañas abiertas y ando divagando en quién sabe qué. En el momento en que me doy cuenta de que estoy divagando realmente, lo que hago es cierro todo, reinicio la computadora, voy a tomarme un vaso de agua. Eso es un hábito, yo ya sé que eso es lo que voy a hacer. No tengo que pensarlo. Es ya estoy perdiendo el tiempo. Pum, 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 apago todo, ¿sí? Reinicio la computadora, mientras se reinicia me voy por un vaso de agua, me tomo un vaso de agua, regreso y vuelvo a empezar. Ahora, para mí es fácil porque yo tengo todos los archivos en línea, los puedo volver a abrir en 3 clics. Puede ser que no lo puedas hacer, o a lo mejor yo mismo tampoco lo puedo hacer. Por ejemplo, digamos que, a lo mejor no funciona porque, digamos que tienes un programa abierto o tienes pestañas abiertas y no las quieres cerrar porque hay información importante, pero son muchas, y entonces si te metes a buscar cuál, te vas a tardar más tiempo. Entonces lo que yo digo, ok, si no lo voy a cerrar, porque no puedo cerrar y reiniciar la computadora, entonces lo que voy a hacer es, voy a poner a dormir la computadora, nada más, y voy a poner una notita por aquí que diga, cuando regrese le voy a dedicar, 15 minutos a analizar todas las pestañas, ver cuáles voy a cerrar, cuáles no tienen nada que ver con lo que estaba haciendo, cuáles sí son importantes, las voy a agregar en mi caja de notas, en este caso en mi blog de notas, de que algún día a lo mejor las vea, si creo que valen la pena, y voy a cerrar todo. Todo lo voy a poner luego lo veo, ¿sí? Porque no es parte de lo que estaba haciendo, obviamente. ¿Sí? De manera que, y eso lo hago a mano, ¿sí? Entonces la idea es, igual me voy por mi vaso de agua, regreso, ya de hecho el hecho de distraerte te ayuda como que a enfocarte mejor, regresas y ahora sí dices, déjame ver, me voy a dedicar 15 minutos o 20 minutos, lo que sea, a limpiar las pestañas. No voy a ver nada, voy a limpiar pestañas nada más. Esta pestaña no sirve para nada. Esta es interesante, la voy a copiar acá en mi blog, en mis notas, para verla después un día. Le voy a dedicar tiempo a eso después, ¿sí? La cierro y ya está, ¿sí? Entonces, en resumen es como que si X pasa, entonces hago Y, y si no puedo hacer Y, entonces hago Z, ¿sí? Y tú lo tienes que hacer para lo que a ti te haga sentido, de acuerdo a lo que a ti te haga sentido. Obviamente cada caso va a ser diferente. Ok, bueno, yo creo que con eso ya fue suficiente. Creo que fue otra vez un podcast bastante largo. Hay muchas cosas que contar aquí en el tema de la procrastinación. Espero que les hayan servido por ahí los mensajes. Si llegaste hasta acá, te agradezco bastante, qué paciencia. Tal vez lo tuviste que ver en varias partes. Si no, si lo viste de golpe, pues qué bueno, espero que hayas tomado notas por ahí. Como quiera, yo voy a dejar las etiquetas por ahí para si quieren regresarse a algún punto del video, pues para que puedan regresarse de manera fácil. En fin, no me queda más que cerrar. Aparte ya me cansé, ya me quedé sin voz, de verdad. Me queda más que despedirme, agradecerles y recordarles lo que siempre digo. La matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Nos vemos luego.
Bye.